Bueno, buenos días, tardes, noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro podcast titulado Patio Cultural, y esta vez tenemos unos 3 invitados que nos hablarán un poco sobre música nacional y qué consideran ellos como tal. Nuestra primera invitada, Andrea Zambrano, también nos acompaña por aquí Alejandro Yurquilema y por último Cristian Jiménez. Y mi persona, quien les está hablando en este momento, Daniel Co. Y empezando con ustedes, la primera pregunta de nuestro podcast es: ¿qué es la música ecuatoriana para ustedes? Para mí la música ecuatoriana sería toda la música y ritmos ecuatorianos originarios de aquí, dentro del país, que manifiestan artísticamente la sociedad. Para mí la música nacional es una identidad en la que nos representa como ecuatorianos, tanto en lo cultural como en arte. Siento que la música ecuatoriana puede ser en los 70 transmitir, ya sea con las letras o con ritmo. Para ti, nuestro querido host, ¿qué representa para ti la música? Lo mismo que ustedes dicen, está bien. Yo considero que la música ecuatoriana no siempre es necesariamente un género creado aquí, ya sea nativo más que. Bueno, y para concluir la primera pregunta y lo que terminé de hablar, les pregunto ahora a ustedes: ¿es la música originaria de otros países, hecha en Ecuador, considerada música nacional? Se podría considerar igualmente música nacional porque al fin y al cabo, a pesar de ser géneros originarios de otra parte, los músicos ecuatorianos le ponen ese toque que representa al país. Y bueno, también como nos habías comentado un poco antes de empezar el podcast, nos diste varios ejemplos de músicos y agrupaciones que mezclan géneros nativos ecuatorianos y los extranjeros. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, la mayoría de géneros que podemos encontrar en nuestro país no son provenientes de nuestra cultura, como por ejemplo el rock, cumbia, pasacalle, pasillo, salsa, pero también estas son fusionadas con otros ritmos. Y claro, yo considero que por los artistas ecuatorianos que hacemos esto podría ser que es originario de aquí, ¿no? En mi caso diría que sí, ya que puede ser que los artistas que interpretan esa música le puedan añadir como esa esencia ecuatoriana, ya sea canciones tristes, felices, a todo tipo de música, porque igual como habían dicho por aquí, el ecuatoriano es muy contrario, porque puede estar bailando la canción más triste que pudo haber existido. Listo, continuando con nuestra siguiente pregunta: ¿por qué el pasillo, siendo una variación de un género de otro país, sigue considerándose música ecuatoriana? Digamos que puede ser complicado explicar esto porque el pasillo surgió cuando estaba la Gran Colombia, por lo cual se dividió entre Colombia y Ecuador también. Pero es representativo ahora de Ecuador porque el Ecuador ha sabido cómo hacer lo propio de alguna otra manera, sean con sus instrumentos o con las letras. En el pasillo podemos considerar a un gran artista representativo también de Ecuador, que es el señor Julio Jaramillo. Él con sus arreglos hizo que la gente escuchara esa esencia de ritmo que producía, y claro, nos caracterizaba como ecuatorianos, ¿no? Yo creo que se puede considerar música ecuatoriana, ya que al menos nuestro país lo adoptó como si fuera nativo de aquí, o sea, es como el ritmo más característico que tiene nuestro país. Continuando con esto, querido Daniel, cuéntanos, ¿cuáles instrumentos consideras autóctonos de la música ecuatoriana en general? Bueno, para empezar, deberíamos tener en cuenta el lugar originario de la música, porque varios géneros musicales, siendo nacionales, tienen el nombre del instrumento antes que del propio género. Ustedes saben perfectamente que la bomba es un género nacional, pero está tomado el nombre del instrumento que lo representa, y su instrumento es un pequeño tambor que sigue pues todo el acompañamiento de la bomba. También hablando un poco en Esmeraldas de la marimba, y algo muy representante del país como tal es el sonido del requinto y de la guitarra. Puedo aumentar pequeños instrumentos también que son de los que vinieron como esclavos acá al Valle de Chota.
También la hoja, no me acuerdo qué nombre, pero es una hojita que hace como una trompeta pequeña. Entonces es un instrumento también nativo de ahí. Bueno, los instrumentos en sí se combinan porque aquí en Ecuador tenemos varios grupos étnicos que tienen sus propios instrumentos, así mismo como mencionó mi compañero. Los afroecuatorianos pues, trajeron también los instrumentos Percusión. de Claro, percusión y por eso incluso surgieron otros géneros. Listo, y justo topaste un tema interesante, hablando sobre música nacional. Y quisiera empezar un poco a abordar con esto, hablando de grupos étnicos. Todos sabemos que los grupos étnicos en el Ecuador son extensos, tienen su propia música, incluso música que podríamos desconocer, de grupos no contactados o de músicos que han ido a este tipo de lugares de etnias, aún no descubiertas incluso hacia el público, para conocer un poco sobre su música. Totalmente es música nacional, pero quisiera que me hablen un poco de lo que ustedes conocen sobre música nativa de grupos étnicos. No sé si se puede decir grupo étnico, pero sí celebración que se me viene a la mente que conozco. Es el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, en la que predominan los instrumentos de viento y los de percusión. Por ejemplo, en esto se pueden encontrar algunos tambores, o en el caso de los de viento, algunas santaras o rondadores. El pingullo también es parte de esta celebración. Otra cosa interesante es la diferencia entre la costa, sierra y el oriente. En el oriente tienen la concentración de más grupos étnicos, además de Grupos indígenas en grupos especial. indígenas. Acá en la sierra pues ya más... Claro. Tenemos sí, grupos indígenas más como destinados a la música folclórica. claro, más folclore, incluso con sus danzas y la forma de vestir y representar a estos géneros. En cambio en la costa es mucho más alegre con los ritmos a pesar de las letras o incluso más romance. Además en la costa los ritmos más le bailan a los funerales, ¿no? Para que no estén tristes, creo que tocan música alegre y además bailan. Lo que acabas de mencionar también es una parte importante sobre cultura regional de cada provincia, incluso cultura de los grupos étnicos. Varios grupos étnicos tienen sus propios cantos y bailes con sus creencias, de evitar que la gente se sienta triste, ¿no? Termina toda esa combinación de ritmos y creencias, como acabo de mencionar, termina siendo parte de la música nacional y de la identidad ecuatoriana. Claro. Bueno, ahora que mencionamos cultura, se me viene a la cabeza la cultura rock ecuatoriana. ¿Qué piensas al respecto, Cristian? Poco sé de esto, pero siento que poco sé porque poco se habla de esto, al menos aquí en Ecuador, ya que no es un tema que escuche muy recurrente de la gente. Y tampoco es que se hablen mucho de los grupos de rock de aquí del Ecuador, por lo que la gente que no investiga tanto en esto no sabe que hay esos grupos aquí. Claro, de manera popular no se sabe de estos grupos, pero quienes son aficionados investigan y los buscan y consumen su música. Claro. Pero sabes también hay un punto importante a tomar en cuenta, al menos en Ecuador y estando ya un poco más cerca de la industria. El rock es poco conocido aquí porque es para un público reducido también. Todos sabemos que hay cosas que se escuchan más en Ecuador, hay cosas que se escuchan menos, y el rock es una de las cosas que no abarca completamente el campo musical, incluso siendo, podríamos decir, un lugar bastante saturado dentro de la industria. Hay muchísimos grupos de rock y en parte hay poco público para ello. También hay que ver que el rock ya fue evolucionando hace muchos años y los jóvenes de hoy ya no consumen mucho ese género, ¿no? Lo más que consumen es el reggaetón. Claro, y justo abordando este tema, de lo más escuchado en el Ecuador, debemos abordar también cómo ha ido evolucionando esto. Todos sabemos que actualmente el reggaetón es lo más escuchado, no sé ni siquiera si solo en Ecuador, todo el mundo, en Latinoamérica en general, ya que es un género que tiene controversias, que tiene de que lo detesta, gente que le gusta. ¿Ustedes qué opinan acerca de lo más escuchado en el Ecuador? El reggaetón está en ese punto donde
te genera curiosidad por saber por qué le gusta tanto a la gente, cosas que lo escuchas y lo terminas detestando, te termina gustando. Ahora que me pongo a recordar, el reggaetón es algo que ha estado desde muchos años antes, Plan B y todo esto, que son grupos antiguos, a lo que tenemos actualmente, que es uno de los géneros más escuchados, diría que a nivel global. Y así como mencionas ese tema global, pues ahora con la tecnología el reggaetón se ha regado mucho más por el mundo. Entonces, con estas nuevas generaciones dentro del país, no se busca ya la música nacional como tal, sino se busca lo que es popular ya a nivel mundial, ya no nacional. Bueno, ya que dijiste lo de la tecnología, también en el reggaetón ya no es mucho utilizado con instrumentos reales. Ahora solo son computadoras, ¿cómo podría decir? Samplers, esas cosas, y a la gente le gusta esto. Ya no le gusta mucho ver a las personas tocar. Y listo, muchas gracias por haber venido a nuestro podcast Patio Cultural. Como siempre, agradecido de tenerlos aquí. Hablamos sobre música ecuatoriana. Tenemos bastante por hablar, aunque tiempo reducido. Sí, es un tema muy complejo del cual hablar. Y por ahora, esto ha sido todo. Muchas gracias por sintonizarnos y nos veremos en la próxima.